Entonces, quedaba claro lo que usted transmitía en el bloque anterior, de que una posibilidad concreta de alguna manera empezar a revertir y lograr que la autoridad vuelva a ser un concepto entendible y acompañable es el reposicionamiento de la policía en el tejido social y cómo se nos escapan oportunidades de celebrar el valor de la policía cuando existen casos que ameritan, ¿no? Y daba un par de casos antes. Ahora, yo lo que me pregunto es, porque tal vez sí han habido voces aisladas que rescataban el caso ese concreto, como tantos otros, pero inmediatamente esas voces empiezan a ser retrucadas y se termina todo en una guerra político-partidaria. Que si destacar lo que hace un policía en acciones, hablar en contra del gobierno o viceversa. Yo de verdad le pregunto como sociólogo, no sé si aplica la pregunta, pero tantos diagnósticos que hacemos, ¿es posible que la sociedad se enferme, que tengamos una patología a esta altura? Bueno, ¿Hay psicologías colectivas sí, o no? La patología social siempre existió Y bueno, de distintas modalidades. ¿qué padecemos, doctor? A ver, porque de verdad... Yo pienso que padecemos que no es una patología, pero creo que es una caracterización que es desconcierto. Vivimos desconcertados por la celeridad de un montón de cambios que ocurren alrededor de nosotros y que llevan a cualquier tipo de razonamiento, a cualquier tipo de reacción, es decir, a nivel tanto de la sociedad como de las propias instituciones. Entonces, en ese estado generalizado de desconcierto, encontrar los caminos apropiados es una búsqueda del acierto y del error. Desconcierto es la palabra que usted entiende más representa el estado actual desde la psicología colectiva, digamos. El desconcierto aturde, genera miedo, genera inseguridad, genera falta de perspectivas. Y a partir de eso puede surgir muchas cosas, muy buenas o muy malas. Claro, porque si es por eso, en busca de certezas, que terminamos en autoritarismo, para tener menos dudas y menos desconcierto. Lo que pasa es que las sociedades en el pasado, en el acierto y el error, vivieron con valores muy afirmados, que de alguna manera, es decir, a veces encubriendo tremendas injusticias, pero de alguna manera garantizaban una cierta solidez y continuidad del funcionamiento social y cultural. En la actualidad, eso es lo que está sumamente resquebrajado por la aceleración de los cambios y la emergencia de una cantidad de nuevos problemas que de alguna manera generan todo esto. ¿Qué opinan sobre este aspecto? Parece interesante el planteo, ¿no? Sí, es interesante. No sé por qué me vino a la memoria una secuencia de una película. No me acuerdo de la película cuál era, pero seguramente estaba vinculada con cosas de historia y de política, que son los temas que a mí me interesan. Y en un momento, no me acuerdo en qué situación, yo creo que era en un contexto de la Europa de la primera mitad del siglo XX, y creo que era un diálogo con un policía, con alguien, y ese policía, que era un policía profesional, que no tenía afección por el régimen imperante en ese momento, en la película, en la historia, y que estaba distanciado de ese régimen, en fin, y cumplía su labor, decía, al fin y al cabo, el gobierno siempre va a precisar de la policía. Entonces yo pienso que, y siempre me quedó esa frase, ¿no? En el sentido de que cualquier gobierno, de cualquier signo, en cualquier país del mundo, hay un momento en el que necesita apoyarse en la policía. En la policía como instrumento del Estado para asegurar el funcionamiento más o menos equilibrado o armónico de una sociedad. Ya sea para esclarecer un crimen, ya sea para prevenirlo, ya sea para las funciones que está llamada a cumplir la policía. Y yo creo que el Uruguay está en ese momento. Y atando la reflexión que él hacía con el recuerdo que me vino a la memoria y con lo que decíamos antes, yo creo que este rol que hoy está jugando la policía profesional en el país a través de la palabra del inspector Layera, de alguna manera tiene que ver con eso. En estos 13 bueno, o 14... el policía está confundido. No, bueno, en estos 3... Claro, pero ¿por qué está confundido? Porque la sociedad... Hablando de desconcierto, digamos. Porque la sociedad no le ha encontrado, o no sé si la sociedad o quizás el gobierno, no le ha encontrado el rol que históricamente ha tenido la policía en la sociedad uruguaya, en toda la historia. Y acá hago abstracción de gobiernos, de sistemas, de lo que sea. Entonces, hoy me parece que el inspector Layera lo que hace es recordarnos la importancia de la institución policial por encima de los gobiernos, porque yo por eso señalaba en la intervención anterior que la importancia de Layera es que es una voz política fuera de los aparatos políticos. En este mapa de desconcierto que usted esboza como una teoría, ¿no?, de estado de situación, ¿qué pasa ahí con la violencia entonces? ¿No? Porque que estamos más violentos está clarísimo. Entonces, siempre se decía que la violencia responde a las frustraciones. En este esquema de desconcierto, ¿sigue siendo así o en realidad es una forma de ser proactivo en este desconcierto? ¿Se entiende lo que pregunto? Sí, sí. Hay evidentemente un estallido de violencia a todo nivel. Sí. Desde la violencia doméstica, la violencia en las relaciones interpersonales. Es decir,
Nada más que yo a eso en realidad también se asocia ya con otras cosas. Es decir, vivimos un mundo muy preso de angustias y expectativas inmediatas que son generalizadas pero efectivas para muy pocos. Entonces, eso también conduce a que haya ese malestar permanente. Estamos presenciando incidentes callejeros digamos, en el tráfico automovilístico que son verdaderamente impresionantes. Es para que una junta de psiquiatras venga a estudiar el asunto. Entonces, por eso yo llamo en ese universo de desconcierto, es decir, creo que se impone la necesidad de levantar la mirada, imaginar la sociedad alternativa, imaginar valores y de alguna forma construir juntos. Lo que usted decía recién, la policía es inherente al Estado moderno, porque el Estado moderno, el Estado de Derecho, es quien ejerce legítimamente la violencia. ¿Y la ejerce a través de quién? De la policía y del ejército, dentro de un marco regulado y de lo que es propiamente el Estado de Derecho. Eso es claro que es así. Ahora, en momentos como estas instituciones, en este caso la policía fundamentalmente, es decir, se ven enfrentadas, insisto, como decía recién, a una cantidad de nuevas circunstancias y a muchas cosas que le producen temor. A mí, por ejemplo, me produce la cantidad de muchachas policías jóvenes que llegan de trabajar y las acosan y las roban el revólver y corren el riesgo de vida todos los días llegando de trabajar. Eso va creando en el propio cuerpo policial realmente una mentalidad de temor, de incertidumbre, de desconcierto y de malestar, a veces con el acierto o no en identificar quién es el responsable de esas circunstancias. Eso de elevar la mira, ¿no? El ir más allá y poder ser capaces de visualizar una sociedad alternativa. Pregunta para vos, ¿quién tiene que empezar con ese ejercicio? ¿Son las autoridades? ¿Es la sociedad civil? ¿Quién da el primer puntapié en esa dirección? En primera instancia, las autoridades. Me parece que por algo se supone que son la representación natural de la ciudadanía. Fueron electos por la ciudadanía y aquello de predicar con el ejemplo es clarísimo. Y yo por eso muchas veces he sido crítico con Bonomi con respecto a determinadas declaraciones que ha hecho, ¿no? Recién se reían porque yo dije que Pascale tenía razón, lo digo públicamente, con el tema del chaleco. El policía que dijo Álvaro, justamente muere porque no tenía el chaleco, entre otras cosas, y la crítica fue porque tenía el chaleco. Eso es un error garrafal de parte del ministro. Nos escribe la gente del sindicato policial que nos dice que Juan Oviedo, este policía al que hacíamos referencia, sí ha sido señalado como héroe por ellos. Hay un sitio en Facebook, un álbum de los caídos en funciones, y él está allí, en la foto la estoy viendo en este momento. Qué bueno. Pero yo creo que el tema acá clave, me parece, yo coincido plenamente con lo que dice, hay que jerarquizar el tema policial. La izquierda tiene prejuicios históricos con la policía, que me parece que muchas veces pesan eso y eso hay que vencerlo. Pero también está el que, ¿quién quiere que el hijo sea policía? Vamos a entendernos, la profesión policial no está bien vista, porque es riesgosa, porque está mal paga, porque no tiene ningún tipo de orgullo social. Y me parece que eso, en otros países, el policía es muy bien elegido, muy bien remunerado y muy bien considerado por la sociedad. Porque yo creo que sí, todos los regímenes precisan policías. Y habría que haber puesto a Bonomi de ministro del Interior. Ya sé que estoy abriendo otro debate ahora. No. Hablando del vínculo de autoridades con la institución policial. Pero sé que es otro debate y es otra historia. De todas maneras, nos quedamos con esas, con esas reflexiones que nos sacan un poco de lo circunstancial y del contexto y nos interpelan. Porque esto de elevar la mirada, me parece que todos y cada uno de nosotros lo puede hacer desde su microuniverso y después para el afuera, ¿no? Álvaro Portillo, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Y a ustedes, como siempre, pedimos disculpas. La página hoy del programa se actualizó un poco más tarde, quedó mucha gente queriendo comentar. Pero bueno, mañana cumpliremos como corresponde. Gracias, hasta mañana.